¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hacemos una introducción muy rápida, muy general, como para informarles un poquito de lo que va a suceder en el próximo programa de La Última Página. Me tomo yo el atrevimiento de hacer la presentación porque Sebastián está con algunos problemas de conexión. Hemos tenido en los últimos días problemas para comunicarnos por estas plataformas virtuales con las que contamos, por mala conexión, se nos trababa, se nos cortaba, así que hemos decidido cambiar la presentación de este día y les vamos a mostrar ahora en la próxima hora que se viene de La Última Página, un formato distinto, lo que podría llegar a ser el primer podcast de La Última Página. Sabrán disculpar la calidad de sonido porque grabamos una llamada telefónica. Estamos mejorando, estamos tratando de mejorar, pero les pedimos que tengan paciencia con el audio. En todo caso, que bajen el volumen o que tengan en cuenta que una de las partes va a salir más baja que la otra y por ahí se va a saturar el sonido. Estamos buscando la manera de que en próximos encuentros esto sea un poquito más llevadero. Pero como queremos estar, como siempre, con ustedes y compartir con ustedes lo que estamos haciendo y lo que estamos leyendo, aquí va el primer programa de La Última Página en su formato podcast. Paciencia con el audio, no va a haber imagen, vamos a poner una foto nuestra como para estar presentes, pero sí lo pueden escuchar. Bajen el audio cuando habla Porrini porque él tiene un vozarrón mucho más potente y téngannos paciencia, pero creo que el tema lo vale. Así que los dejamos a continuación con este primer programa de La Última Página en su formato podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este momento digo buenas tardes porque este programa se está grabando por la tarde y les parecerá muy raro que salga solamente la imagen del profesor Ortega, pero vamos a contarles por qué hemos tratado de grabar con Sebastián por vía llamada virtual, digamos, y hemos tenido muchos problemas, así que hemos tratado de hacer lo mejor posible, así que hoy Sebastián vas a salir o vamos a salir solamente en un formato de audio. Así que los saludo del otro lado de la línea al señor Sebastián Porrini. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, Ortega? ¿Todo bien? Bien, bien. Extrañísimo este modo de grabar el programa porque es como si fuera un formato radial. Podríamos pensar en un podcast, ¿no? En todo caso. Sí, yo creo que sí. Que este es el principio del podcast. Vamos a ver si lo podemos inaugurar de esta manera. Si el video se ve más o menos bien, va a salir mi imagen, pero si no, para ser fiel a los espectadores, vamos a hacerlo correcto y vamos a cortar mi imagen y vamos a poner una imagen de los dos como para emular viejos tiempos en el estudio original de La Última Página. No hay problema, no hay problema. Así que bueno, Seba, es rarísimo grabar esto así in absentia, como diría la lingüística estructural, pero bueno, exactamente. La praesentia está virtualmente, otra vez más que nunca. Sí, sabrá entender el público espectador que tratamos de no cejar en nuestro intento por seguir leyendo, pero los medios con los que contamos, la verdad que son realmente muy limitados y Internet está muy saturada. Hacemos un llamado a la solidaridad, a aquellos que puedan darnos alguna mano, como para que este programa siga saliendo. Lamentablemente el formato original todavía no lo podemos retomar, así que vemos qué hacemos. Contame, Seba, ¿cómo andás? Un poco, qué tal, cómo te trata este nuevo espacio. Bueno, mira, Diego, bien, por suerte yo tengo una casa bastante agradable, como vos sabés, y rodeado de libros, así que cada tanto bajo alguno de los libros que hacía tiempo que había leído o que no había leído, así que bueno, vivo un poco detrás de letras y bueno, y ocupándome de la docencia a distancia como te pasa a vos, ¿no? Que es una cosa... Sí, es un hecho también. Que es paradójico que la docencia a distancia funcione relativamente como funciona con estas plataformas y por ahí para algo realmente importante, como es nuestro programa, no nos ayude. Pero bueno, exacto, vamos a hacer lo posible. Y la idea que tenemos para hoy en este extraño programa de La Última Página, que podría inaugurarse como primer programa radial que se transmite por YouTube, no, en realidad no es el primero, pero va a adquirir un formato... Hasta que vamos a solucionar los problemas técnicos, vamos a tratar de salir de esta manera. Y les vamos a proponer algo que nos vienen pidiendo muchísimo, que vamos a retomar en todo caso algo que también ya hemos anunciado allá por principios de este año, y que tiene que ver con esa inmensa, riquísima y muy bella literatura que es la literatura rusa.
¿sí? Hoy vamos a dedicar el programa estrictamente a uno de los más importantes y más reconocidos exponentes de esta literatura. Y en mi caso, Seba, si te parece, me gustaría hacer algunas desmitificaciones en torno de la figura del buen Fyodor Dostoyevsky, de quien nos vamos a encargar en este programa. Así que los invitamos a que hablen con nosotros, a que compartan con nosotros sus impresiones sobre nuestras lecturas sobre Dostoyevsky. Cuando uno piensa en dedicar un programa a la literatura rusa, claramente se encuentra con grandes nombres, grandes pilares, Tolstoy, por ejemplo, bueno, los poetas que ya hemos desarrollado, pero la figura de Dostoyevsky se yergue como un inevitable, ¿no? Es decir, parece ser que no podríamos entender o no podríamos leer la literatura rusa si no se lee a Dostoyevsky. Y exacto, por supuesto. Es así porque, digo, Dostoyevsky es una autora que hay que leer. Ahora bien, el punto que queremos destacar con la lectura que vamos a hacer hoy, que vamos a proponer, es que hay en torno también de Dostoyevsky una mirada por ahí, me parece que demasiado academicista, por un lado. Por otro lado, una mirada demasiado, voy a usar una palabra por ahí un poco caprichosa o antipática, demasiado facilista al momento de leer a Dostoyevsky, qué sé yo. Yo acá tengo anotadas 3 cosas que me interesaría rebatir en torno de la lectura de Dostoyevsky, que es fundamentalmente la idea de que en Dostoyevsky tenemos una suerte de literatura del realismo psicológico, por un lado, la literatura o el principio de lo que sería una literatura del existencialismo, o una literatura en la que hay un continuo ensayo moral sobre la condición del hombre, del bien y del mal. Obviamente que en una primera lectura, Abuelo de pájaro de Dostoyevsky, están estos elementos, pero podríamos refutar cada uno de ellos fundamentalmente porque Dostoyevsky es un escritor que, por biografía, logró entender o logró transitar un camino en el que ciertos conocimientos, me animo a decir, de saberes primordiales, saberes tradicionales, saberes espirituales, estaban por encima de las coyunturas de su obra literaria. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? No sé, Seba, si compartís con lo que digo. Comparto plenamente. Continúa porque yo voy a después ahondar también en ese sentido. Vamos a acabar en el mismo foso. Porque vos vas a hablar de los hermanos Karamazov, creo, o Karamazov, no sé cómo es la pronunciación correcta, y en mi caso voy a hablar un poco de Crimen y Castigo, y de soslayo vamos a comentar algunas otras de sus obras que tienen un poco de este contenido, pero me parece que no podemos leer a Dostoyevsky, no podemos leer, no me quiero poner taxativo con esto, es inevitable leer a Dostoyevsky desde esa mirada que proponíamos antes, ¿no? El realismo psicológico, el ensayo sobre moral, sobre la condición del hombre, ¿cómo se dice? El existencialismo y tal. Pero ¿qué pasa? Si nosotros pensamos en Dostoyevsky, tenemos que pensar fundamentalmente en un escritor decimonónico, ¿sí? Nacido en 1821, fallecido en 1881, con una vida cargada de experiencias absolutamente terribles, durante 5 años, el exilio, la enfermedad que lo aquejó durante toda su vida. Dostoyevsky tenía ataques de epilepsia, con lo cual la relación entre su escritura y sus temas y sus personajes y esta condición casi enfermiza de su existencia dan pie para que se hagan múltiples interpretaciones. Sí, se dice, yo no leo ruso, Diego, pero se dice que su prosa es epiléptica. Claro, de hecho sí, él tenía esos ataques de epilepsia continuos. Pero, a ver, ¿qué pasa con Dostoyevsky estoy fumando, perdón. ¿Qué pasa con Dostoyevsky en el contexto de la Rusia del siglo XIX? Tenemos que decir, fundamentalmente, que Dostoyevsky nace en un momento, o digamos vive, se desarrolla en un momento en el que hay una suerte de mirada sobre Occidente, porque hay que pensar algo fundamental. Cuando hablamos de Rusia, estamos hablando de una nación de lo que fuera un imperio tremendo, inabarcable, digamos territorialmente, que está a caballo entre Oriente y Occidente, ¿sí? Yo recuerdo exacto. las clases de ciencias sociales y de geografía
los montes Urales, la Eurasia, ¿no? Que está ahí como, digamos, como zona de transición, como punto de anclaje, ¿sí? Es una zona de lindes entre Oriente y Occidente, pero un Oriente, Seba, y acá creo que vos vas a hacer un análisis mucho más elaborado, un Oriente más cercano al tema del eslavismo, a la cuestión de las culturas y tradiciones eslavas, que al Oriente por ahí que conocemos como Asia profunda. Ese Oriente en realidad de la Mitteleuropa, ese Oriente en el que Occidente llega muy avanzado el siglo XIX, y Dostoyevsky, en un momento crucial de su vida, convertido al cristianismo ortodoxo, al cristianismo de la Iglesia Ortodoxa rusa, se convierte en uno de los representantes de la revitalización de esa tradición primordial ortodoxa que está por fuera, digamos, de la mirada más racionalista del occidente europeo, con todas las letras. Y en su obra nos vamos a encontrar continuamente esa escisión entre un escritor, su oficio era la literatura, si bien fue militar y demás, fue ingeniero de la compañía. Sí, exacto. Fue militar, digamos, su oficio, el oficio de escritor y de lector, lo ubican como un pensador de esta coyuntura, pero una coyuntura que no es meramente política, que no es meramente sociológica, ni siquiera es moral, es una disyuntiva o una coyuntura, ¿sí? que se convierte en disyuntiva espiritual. Espíritu que va a ser obviamente atacado y vapuleado por la mirada occidentalizada de Europa, que empieza a ganar territorio y que va a derivar luego, posteriormente, ya entrado el siglo XIX, con la revolución en 1905 primero y 1917. O sea, Dostoyevsky muere muchos años antes de que eso, muchos años antes de Rasputín y demás. Bueno, Rasputín es otra figura a la que hay que prestarle atención para entender un poco ciertas cuestiones de los sincretismos propios de esta civilización que empieza a occidentalizarse allá hacia mediados del siglo XIX y termina de convertirse en una nación tremendamente occidentalizada posterior a la Revolución Rusa. Dostoyevsky es un escritor que está en esas coordenadas, por lo tanto, decir que su literatura pertenece al realismo psicológico, primero que ahí hay un oxímoron, no hay realismo en el psicologismo, si se quiere, hay un elemento que después cuando hablemos de Crimen y Castigo lo vamos a desarrollar con más profundidad. Pero para empezar a hablar de Dostoyevsky creo que es importante tener en cuenta estos parámetros. Eva, corregime si me equivoco en algo y agrega lo que es. No, comparto totalmente lo que estás diciendo. De hecho, la tensión de Rusia, de la intelectualidad rusa, entre lo que llamaríamos los eslavófilos, aquellos que quieren buscar en las raíces propiamente tartáricas, si se quiere, y eslavas, su origen, frente a aquellos que son proeuropeístas, o sea, prooccidentales, es una tensión que se da desde que Pedro el Grande construye San Petersburgo, ¿no? Claro. O sea, hay dos ciudades, nuevamente en términos de las ciudades, ¿no? Moscú, que es la ciudad eslava, y San Petersburgo, que es la ciudad europea, con planos muy diferentes, con estructuras distintas, con tradiciones muy marcadas, muy diferenciadas, con una corte que habla francés, frente a un pueblo que habla una lengua absolutamente aislada de por sí. Es decir, es una tensión que en el siglo XIX estalla y que tiene que ver con dos soluciones, ¿no? Como bien vos decías, o volvemos a las raíces o, evidentemente, nos hacemos occidentales desde todo punto de vista. Pero la occidentalización rusa fue una occidentalización a medias, Diego, porque tengamos en cuenta que el poder absoluto de los zares en el siglo XIX, sobre todo, empieza a ser una maquinaria ya que nace ya muerta, porque el absolutismo en Europa en el siglo XIX se está desmoronando. Claro, es decir, está tomando un sistema muy antiguo sobre la base de un sistema de esclavitud que es terrible, que fue denunciado por muchos autores, entre ellos Dostoyevsky, ¿no? Que tenía una serie de principios políticos muy claros en ese sentido. Y por otra parte, sumar la idea de lo que vos muy bien decías, que es el tema de la ortodoxia, que los hermanos Karamazov
se va a ver muy notablemente representado por un personaje, pero que está, digamos así, impregnando a todos los personajes, a Iván, a Alyosha, que son los personajes centrales de esa novela colosal que es Los Hermanos Karamazov. Pero lo dejo para después, Diego, avancemos. Digo, está muy bien lo que decís, esta cuestión entre el tema de lo eslavófilo contra la Rusia lo pro-occidental, claro, petrista, como se le suele decir en los estudios, claro, exacto, más especializados. Bueno, Fulvio Franchi, nuestro querido amigo y colega, nos daría una enorme lección sobre esto. Habría que invitarlo alguna vez y hacer algo. Por supuesto. Pero, a ver, teniendo en cuenta estas observaciones, a modo de prolegómenos, si se quiere, podemos pensar en la obra de Dostoyevski ya desde otra mirada. De las muchísimas obras que podríamos mencionar, se me viene a la mente El Doble, El Idiota, El Jugador, Los Demonios, también conocida como Los Endemoniados. Exacto. Creo que la que mencionaste, Los Hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, son claros ejemplos o representaciones cabales de esta disyuntiva que se genera en la obra de Dostoyevski para comprender cuál es el conflicto de la literatura rusa o de la materia de la literatura en Rusia en esta etapa. Datos importantes a tener en cuenta y que vienen a colación de lo que vamos a ir mencionando ahora. Dostoyevski fue un gran lector de Edgar Allan Poe. Ya con eso tiro una primera línea. Sin duda. En 1861, en la revista, voy a buscar mi cita porque la voy a decir mal seguramente, en la revista, no lo encuentro aquí, Vremya, algo así, Vremya, en la revista La Verdad, en ruso, Dostoyevski escribe, lo que después sería el diario de un escritor, escribe un prólogo a 3 cuentos de Edgar Allan Poe, entre los que se cuentan El Gato Negro y El Corazón nada del Lector, menos, nada claro, más y nada menos. Y ahí claro, tenemos ya una primera, acá está, la revista Vremya, ¿sí? La revista traducida como La Verdad. Traduce 3 cuentos que después forman parte de una antología llamada Diario de un Escritor, y menciona de Poe el carácter imaginativo, pero lo compara con Hoffman, otro de los grandes antecesores o las grandes influencias en Dostoyevski. Entonces tenemos que pensar que si Dostoyevski se está formando como lector o está formado como lector habiendo leído a Poe y habiendo leído a Hoffman, me parece que tildarlo de realista o de realismo psicológico es de entrada una enorme falacia, ¿sí? Claro. O sea, tampoco me animo a decir así a brida suelta que la literatura de Dostoyevski es una literatura de corte fantástica solamente. No, Diego, sí hay pero temas de lo fantástico. Sí, exactamente. Y tenés absoluta razón, partiendo de del mismo escrito, de los mismos escritos, de los mismos diarios de Dostoyevski. Vos sabés que Dostoyevski fue en su momento criticado justamente por digamos así, la inteligencia de la época, diciendo que era un escritor de corte psicológico. Y él respondió, o sea, avalaría lo que vos decís, diciendo esto: represento las profundidades del alma humana, estoy citando literalmente, Sí. no la psicología. Y ahí es decir, donde, como bien estás diciendo, vamos a detenernos, pero continúa. No, o sea, a ver, en esta construcción de la novela moderna que hace Dostoyevski, porque tengamos en cuenta, Diego, que Dostoyevski es, sin lugar a dudas, el gran novelista de la gran renovación de la novela. Se le criticó muchísimo, y en Los Hermanos Karamazov lo vamos a notar aún más todavía, la desestructuración. O sea, Dostoyevski escribe esta novela en 12 partes, 12 capítulos, diríamos, se los llama libros, ¿no? Los 12 libros, en los cuales las historias se van superponiendo y yendo hacia atrás en una especie de flashback para avanzar, que son técnicas muy de la novela moderna del siglo XX, pero que en el momento aparecieron como, a mí siempre me encanta nombrar estas cosas, ¿no? Porque cómo lee la crítica en algún momento, aparecieron como desprolijidades,
Claro. Cuando en realidad era el tono genial de un Dostoyevsky que nos estaba diciendo, el argumento en última instancia es secundario, y me estoy basando, Diego, aunque te parezca mentira, la idea de que el argumento carece de toda clase de funciones. Esa frase, ¿sabes a quién le pertenece? No. A Mikhail Bakhtin. Mira, justo. Bakhtin, La poética de Dostoyevsky, un libro muy interesante, que escribió 2 veces, en realidad, que revisó con 30 años de diferencia de la primera a la segunda publicación, dice justamente esto. Dice, es un error pensar que el argumento es lo central en Dostoyevsky, cosa que avala lo que vos decís respecto al realismo. En el realismo es el argumento, la base de todo. Y la fidelidad, valga la redundancia, con la realidad, digamos. Exactamente. Una representación fidedigna de lo real. Exacto. Después podríamos hablar en otro programa sobre el realismo socialista, qué sé yo, eso es otra cosa, que es muy posterior. Pero es muy posterior, sí. Me parece muy interesante que cites a Bakhtin, autor al que hay que reivindicar, ya no como lingüista, y esto va para todos los estudiantes de letras y de lingüística, aquí en Argentina, que consideran que Bakhtin, o sea, módulo 1 de lingüística 1 o de análisis del discurso, Bakhtin era un teórico de la literatura, era un crítico literario, es mucho más un filósofo, si se quiere, del lenguaje en algunos aspectos, muy interesante, y también muy marcado por todo el contexto de la Unión de las Repúblicas Socialistas, ¿no? Soviéticas. Claro. Pero bueno, eso es harina de otro costal, pero lo podemos incorporar. Pero retomando esto que decís, Eva, sobre el argumento, vamos a hablar un poco de la novela que podríamos considerar como la piedra basal, sin duda la más conocida. La piedra basal y la más conocida de su obra, que es Crimen y Castigo. Crimen y Castigo se publica en 1866, y no voy a narrar el argumento para no spoilear, porque sería otra vez contraproducente, pero voy a contar algunas cuestiones centrales, ¿no? Sabemos que es la obra basada en los hechos en torno de Rodion Raskolnikov, un personaje, un estudiante con ciertos problemas económicos, que tiene algunas vicisitudes de orden personal, y que hay un momento en la novela, esto sí lo puedo contar porque tampoco estoy contando el final, hay un momento en la novela en el que él decide hacer una prueba que se ha leído como, bueno, la prueba sobre la ausencia de moral o la ausencia de qué sé yo qué, y que es asesinar a una anciana. No cualquier anciana, ¿no? Asesinar a la señora Aliona Ivanova, que es una usurera, ¿no? Él en algún momento tiene algún problema económico, y recurre a esta prestamista usurera, y cuando se da cuenta de que los intereses que le cobra y demás, hay toda una disquisición sobre si está bien o no matar a un ser humano cuyo destino, cuya alma no tiene perdón, como lo es Aliona. Él asesina a Aliona, y ahí empieza todo un devaneo mental, psicológico. Él cae en una suerte de fiebre enfermiza, con delirios, todo. Y bueno, y se van desarrollando una serie de hechos en torno de varios personajes. Bueno, hay toda una cuestión ahí con su madre y con su hermana, que lo persiguen también, digamos, con la culpa. El tema de la culpa en Raskolnikov. Claro. El tema de la confesión, porque lo más interesante de la novela son los diálogos que él tiene con quien le toma la declaración, porque él se termina confesando, y no voy a contar obviamente cuál es la conclusión, se la imaginarán, pero hay que leerla para entender bien a dónde va la obra. Pero sin duda que en Crimen y Castigo tenemos que pensar ya en algo que se viene preanunciando en Dostoyevsky, que es el tema de la dualidad, que viene a colación de lo que decíamos anteriormente. Rusia es una zona de dualidades, es una zona de lindes, ¿no? de cruces, por lo de Occidente y Occidente, por Oriente y Occidente, perdón, por la ortodoxia versus la mirada más europeizante de las tradiciones y demás. Y si hacemos un análisis más profundo, vamos a encontrarnos con que Rodion Raskolnikov, en ruso, significa literalmente, Raskolnikov es la palabra para indicar la palabra cisma, ¿no? La palabra quiebre, lo que está quebrado, lo que está dividido. Exacto. Literalmente, en el momento en el que Raskolnikov asesina a Aliona Ivanova, se produce en él una escisión. O sea, hay un Raskolnikov antes de la obra y hay un Raskolnikov después de la obra.
No recuerdo ahora quién, pero hay un crítico muy importante que habla del concepto de la X acostada, de la X invertida, ¿no? O sea, la X cuyo centro después se vuelve a abrir como una doble apertura, un doble remolino. Si recordamos la idea de los remolinos entrecruzados de Yates, por ejemplo, los conos lo van a tener más presente. Pero obviamente Raskolnikov, el cismático, por así decirlo, el que está en continuo cisma, en continua división, es uno antes de asesinar a Aliona y a alguien después de haberla asesinado. Y la dualidad está justamente presentada en el título, Crimen y Castigo, en el que tenemos que entender que el castigo es lo racional, ¿sí? Que podríamos asociarlo con la prisión, la confesión, el castigo literalmente, ¿no? Castigo como pena racional de un hecho absolutamente irracional que es el crimen. El crimen acá tenemos que entenderlo como algo asociado o equivalente con la locura. Racionalidad, castigo, irracionalidad en el crimen. La idea de la criminalización de la locura, por ende, permite abrir algo que tiene que ver y que tiene relación con lo que ya se había trabajado o ya se había pensado en la literatura de Poe. ¿A qué voy con esto? Voy a citar a Ángel Fareta, que no puede faltar en esta lectura, sobre todo porque hablamos de Poe. Fareta dice respecto de Poe que en la narrativa fantástica, sobre todo con Poe, se expresa un movimiento, ¿sí? Un corrimiento del centro, dice literalmente, lo estoy citando textual a Fareta, un deslinde, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la literatura fantástica hay un corrimiento en que lo espiritual, la idea de espíritu, es reemplazado por lo psíquico y posteriormente por lo psicológico, y el mal es reemplazado por el crimen y la locura. Claro. En definitiva, el movimiento del espíritu de Raskolnikov, que es mucho más fuerte que decir que estaba loco, se traslada, digamos, el problema de perder la tradición es pensar que todo aquello que nace del espíritu nace de la psiquis. No sé si, claro. no sé si se entiende la analogía. Perfectamente, claro, alguien diría que es lo anímico y lo espiritual. Claro, exactamente, muy bien, no me salía la palabra ánima. Toda la novela Crimen y Castigo es mucho más potente si se la lee desde el punto de vista de este cruce entre el crimen y el castigo. Insisto, el crimen como la presencia de lo irracional, leído desde el siglo XIX, ¿no? Leído desde ese corrimiento, como dice Ángel Fareta, de centrar el espíritu, claro, trasladarlo a lo psíquico, psicológico y por ende a la locura, y el mal, que también forma parte del dualismo gnóstico, por ejemplo, porque si hablamos de la ortodoxia rusa y del cristianismo ortodoxo, hay una relación muy cercana con ciertos saberes tradicionales, entre ellos el gnosticismo. Desde luego. Todo lo que es el mal se convierte en locura. O sea, Raskolnikov en algún momento es tildado de loco, él mismo considera que está loco, que está delirando, pero en realidad hay una manifestación muy profunda del espíritu que es absolutamente primigenio y absolutamente originario en el ser humano. Es decir, la cuestión de la supervivencia, y ojo, no mata a cualquier persona, mata a una usurera. Podríamos hacer la traslación más grosera, es decir, mata al capitalismo, entre comillas, muy entre comillas, mata la codicia, mata el dinero, el vil metal, como se dice. Me acuerdo que el otro día hablábamos de Marco de Nevi, un programa que salió el lunes, y el momento en el que aparece el personaje de Belena, que representa también la codicia, y que Belena es sacrificada y ajusticiada por el ángel Salvador. Ahora lo podemos decir porque ya tendrían que haber leído Ceremonia Secreta, digo, cuando Leonides asesina con la daga, con el estilete a Belena, está asesinando justamente esa idea impura del valor del dinero. Exacto. Raskolnikov podría estar representando algo similar o un arquetipo similar de aquel que cuestiona todo orden que tenga que ver con lo material para imponer o para hacer sobrevivir lo espiritual, entendido esto como lo irracional o la locura. ¿Se va?
sí, te escucho. Perdón. Yo me estoy prestando mucha atención. Estoy hablando y como no te puedo ver, viste, no claro. Es un poco incómodo, pero digo, no sé si coincidís, si estás de acuerdo. Estoy siguiéndote puntualmente porque me estás dando el pie para que después, cuando hagamos la relación con los hermanos Karamazov, nos vamos a encontrar con mucho de ello nuevamente. No por nada se dice que hay un periodo en Dostoyevski, que es el final, lamentablemente, que abarca a Crimen y Castigo, a El Idiota y a los hermanos Karamazov como las tres grandes novelas en las cuales desarrolla, si se quiere, toda un sistema. ¿Cómo decirlo? Claro, un sistema, un método, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Que nada tiene que ver, que nada tiene que ver de base con estos facilismos del realismo psicológico, del existencialismo, del ensayo moral y tal. Esos son lecturas, son lecturas. Claro, Diego, lo que pasa es que a mí me parece que algo que nosotros nos hemos planteado como una posibilidad para ir tirando de un hilito en este entramado, ¿no? Cuando decimos que queremos analizar la literatura desde un punto de vista, hay que tener en cuenta que la literatura parte de un elemento inmanente. Por eso, en este sentido, uno puede decir que las escuelas de teoría literaria del siglo XX han colaborado muchísimo en eso. Pero se están olvidando de que para que todo se sostenga y sea una obra de arte y supere la relación propia del momento, la contingencia, si se quiere, del momento, las circunstancias o el contexto del momento, que tanta importancia le dan ciertos profesores, cuando eso lo supera es porque evidentemente hay una vertical de trascendencia. Y en Dostoyevski está muy claro, o sea, está lo inmanente y lo trascendente. Lo inmanente no puede faltar, porque si no sería un texto en el aire absolutamente ininteligible. ¿Me explico? Totalmente. Es decir, por eso lo que vos decís, muy bien, Dostoyevski vive en una época en la que hay tensiones políticos sociales enormes, como el caso del surgimiento del nihilismo, como el caso del surgimiento de las nuevas corrientes revolucionarias que plantean cierta tendencia hacia un nacionalismo más cerrado, como parten de ciertos cristianismos muy particulares, porque son cristianismos desde el punto de vista de una revolución interna. Hay que tener en cuenta, ciertos evangelismos, diríamos, hay que tener en cuenta que eso Dostoyevski lo vivió. Fue un hombre que, como vos bien contaste, estuvo a punto de ser fusilado. Sí. Y que llega la orden de no ser fusilado un minuto antes de que disparen los ¿sabes lo que eran? Fusiles, no sé qué serían. Sí, en esa época eran mosquetes seguramente, fusiles. Claro. ¿Cómo decirlo? Es muy borgiano, ¿no? El tema, o contra borgiano, ¿no? Porque si fuera borgiano lo fusilarían y se detendría ese minuto. Exactamente, claro, exactamente, como en El misterio secreto. Claro, si con experiencias así no se escribe la literatura que escribió Dostoyevski, no sé. El milagro. Ya está, estamos perdidos. Claro. ¿no? Exactamente, por eso es importante, lo inmanente es muy importante, en tanto es ese primer nivel de relación con la realidad, que si no nos sería imposible, pues sería un texto angélico, con lo cual no lo entenderíamos. Los seres humanos tenemos un lenguaje inmanente que accede a la trascendencia. Bien, bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el arte de Dostoyevski y el arte de un autor que hoy ni recordamos de ese mismo momento? O muchos autores de la nube de autores rusos de la época. Y que Dostoyevski está atravesado por algo que es enorme. ¿No es cierto? Eso es lo interesante, que lo decimos siempre. No se pone a escribir alegorías, ¿no? No sé, qué sé yo, el espíritu del ser humano flotando. Con música, no sé, de Bach, o de Tchaikovsky, ¿no? Como para hacerlo más ruso, claro. Ruso, ¿viste? O más adelante, digo, Rachmaninoff. Digo, no hace falta, no hay que ser Tarkovsky hablando de los rusos, digo, no hace falta, ¿viste? Gente levitando, como siempre cita Ángel. Digo, hay algo mucho más potente que es justamente, como decís, estar atravesado por y hacerlo arte. Pero no te quiero quitar tiempo, Seba, porque si no voy a monopolizar la palabra. No, al contrario, yo te corté, estabas... Y digo, Crimen y Castigo, entonces, salvando todas las distancias que me falta analizar, porque obviamente es una novela larguísima, pero me acordaba, por ejemplo, del Jugador, en el que también hay un dualismo, ¿no? En Alexei, sí, claro. o Goliatkin en El Doble, que también, dualismo presentado en la burocracia,
que Claro. va a ser caro a la escritura de Kafka, por ejemplo. Exactamente. O en El jugador, que es un argumento muy fácil de reponer, ahí sí hay un argumento fácil de reponer, que está centrado Claro. en los juegos de azar, digamos, del casino, y la figura de Alexei. Alexei es un personaje que transita, digo, en El jugador, transita ese trayecto de la vida en la aristocracia, no confundir aristocracia con burguesía, por favor, la vida en la aristocracia, y el desencanto o la perdición hacia una vida totalmente atravesada por el poder del dinero. También ahí hay un dualismo, también hay un movimiento del espíritu que se está debatiendo continuamente entre dos aguas. Raskolnikov es un personaje cismático, por eso su nombre es Raskolnik, es el que Claro. está dividido, el que está quebrado, y el punto de quiebre es lo importante. ¿Entendés? Exacto. Ni lo anterior Exacto. ni lo posterior, es ese punto de quiebre. Y capítulo aparte, el personaje de Sonia, que bueno, eso Claro. no quiero spoilear el final, pero digo, la figura femenina, la salvación de Raskolnikov está en una mujer. Claro, Así claro, como la exactamente. figura de su perdición, digo, la figura que lo lleva a caer Sí. en la oscuridad, que es Aliona, la usurera, tiene su contrapartida en la figura de Sonia, ¿no? Pero bueno, Claro. dejamos ahí picando para que... Bueno, nuevamente el doble, ¿no? El doble. Nuevamente, claro, nuevamente el doble. Todo Exactamente. Yo, en este sentido, para continuar lo que estás diciendo, te diría que en Los hermanos Karamazov, que es la última novela de Dostoyevski, ¿no? De 1880, que lo consagra definitivamente a pesar de las enormes críticas, ya te digo, que al desorden supuesto de la historia se hacían. Valga decir que la historia es muy simple. En este caso, como siempre, el argumento dostoyevskiano es muy simple, porque es la historia de una familia en la que un padre que tiene 3 hijos y un hijo, digamos, bastardo, diríamos, Sí. que se llama espera, que tiene un nombre muy feo, Smerdiakov. Los 3 hijos, que de alguna manera son 2 los centrales, que son Iván y Alioshka, vienen a representar también las distintas visiones, las cosmovisiones que se están enfrentando, fundamentalmente porque Dostoyevski está pensando en este sentido, en que de alguna manera el hombre que él quiere buscar, la profundidad del hombre en el hombre, se encuentra, como vos bien decías, fragmentado, ¿no? Hay una fragmentación desde el punto de vista de que el ser humano no es un todo absoluto, y bien podríamos pensar que lo es, sino en sí hay un poco de cada uno, en cada hombre de la esencia de lo humano. ¿Me seguís, Diego? Te estoy siguiendo en absolutamente todo. Ah, bueno, perdón. Yo si no hablo es porque te estoy escuchando, y si llega a pasar algo te voy a cortar. Por eso, Dostoyevski no creo que pueda ser leído, y mira lo que me voy a permitir, ¿no? Pero no creo que pueda ser leído como un autor filosófico. Por fin, había que decirlo, Porrini. Yo no estaba queriendo decirlo, pero basta de esa... Sí, basta de lecturas, claro. Sí, es el padre de no sé qué cosa. No. No. Yo, en ese sentido, me voy a oponer a la visión generalizada respecto de una lectura filosófica de Dostoyevski, principalmente porque Dostoyevski trabaja desde el punto de vista de un diálogo que no es un diálogo de naturaleza platónica, que no es un diálogo que busque una verdad en lo que van diciendo los personajes, sino que es más bien el diálogo con el interior del propio ser humano, en un diálogo con Dios, inevitable, ¿no? Ahí en uno de los 3 grandes temas que van a aparecer en todas sus novelas, que es el hombre en el mundo, el hombre ante Dios y el hombre para sí mismo. Todo eso influido por una tradición clave que es la ortodoxia, ¿no es cierto? La Iglesia Ortodoxa rusa o la ortodoxia en general, que tiene una mirada muy particular, muy mística, y que es, claro, recomendar que Dostoyevski lo ha visto muy claramente en el pueblo ruso, ¿no? Como una característica básica. Pero volviendo a la novela, el argumento, yo les diría, no es tan importante, como decíamos, aunque parezca mentira,
sí es muy fácil de entender. Obviamente son 3 hijos que se sienten hartos de un padre que ya a una edad provecta sigue siendo un ser sensual, sigue siendo un ser seductor en el peor sentido, que sienten vergüenza por eso. Y obviamente está el planteo de que de todo el mal que intentan eliminar, eliminándolo a él, ¿no es cierto? En ese sentido, y por eso te decía, hay una gran relación con Crimen y Castigo. Pero lo que se cuela en la novela es la historia de un personaje clave que es Alioshka, que es uno de los hijos, que lamentablemente la muerte de Dostoyevsky nos dejó huérfanos de la segunda parte, porque la verdad es que la novela termina con un final muy abierto, en el que Dostoyevsky había justamente conversado sobre la idea, entre sus escritos, no sus cartas, en la idea de continuar con la historia de Alioshka. Hubiese sido algo, digo yo, muy interesante de ver, pero es lo que tenemos los hermanos Karamazov, con esa dualidad que vos hablabas, con ese duplo, que es muy interesante desde el punto de vista de las tensiones, uno que es al principio culpable y otro que no lo es, una serie de culpas que se van a llevar de aquí para allá, y por supuesto la aparición de la mujer como un ente, digamos así, de mirada prístina, pero también de mirada culpable, que es propio de una literatura muy claramente humana, como es la de Dostoyevsky, sin que eso signifique un humanismo chato, sino que fundamentalmente es un humanismo hacia la trascendencia. En la novela, valga aclarar, hay uno de los episodios más famosos, que generalmente se lee por separado, que es la leyenda del Inquisidor. Clau. La leyenda del Inquisidor. Sí, te escucho. Que, claro, que es uno de los episodios que cuenta justamente a uno de los personajes, por el cual uno de los hermanos, espérame que estoy buscando exactamente el nombre, a quien se lo está contando, ¿sí? Le cuenta la historia del gran inquisidor de Sevilla al que se le aparece Cristo, ¿no es cierto? Es una historia que transcurre en Toledo, en Sevilla, perdón, y se le aparece Cristo, ¿no? Y en su coche para decirle qué han hecho de su religión. Y entonces el inquisidor le responde, por supuesto mucho más extenso, pero le responde la idea de que ellos han hecho la religión que puede ser, y le pide por favor a Cristo que se vaya, que deje el mundo en manos de la Iglesia, porque si él volviese tendrían que volver a crucificarlo. Claro. Ahora, ahí hay un doble juicio, Diego, muy fuerte que está haciendo Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque vos fíjate que él no pone a un pope ruso, pone a un representante de la Iglesia Católica. Es una crítica muy fuerte al poder de la Iglesia Católica en relación con lo mundano, con lo terrenal, con aquello que tiene que ver en muchos casos con el mal manejo, con la tortura, con la injusticia, que es propio de cierta iglesia, sobre todo a partir de que le entró el miedo en el siglo XIV, XV, ¿no? Con ciertos poderes que se le habían escapado de las manos y que hasta ese momento más o menos tenía unidos. Cuando la cristiandad se rompe, evidentemente se produce algo que es el temor de la iglesia y la persecución en masa, ¿no? Digamos así. Pero valga decir que el episodio aparece como una leyenda y que sacado de contexto, o sea, sacado del texto, del cotexto, digamos así, cobra las veces de un cuento fantástico, como vos bien decías, es decir, está lo fantástico en Dostoyevsky, en una sociedad en la que lo fantástico no es eso, sino más bien la imagen de lo absolutamente trascendente, la presencia mística de Dios, de los santos en la vida cotidiana. Porque hay otro personaje de la novela que no quiero olvidar, que es Zósima o Zósimo, depende cómo lo lean. Claro, que es ni más ni menos que una especie de santo, al cual le van a pedir, ¿no es cierto?, consejo, consuelo, una búsqueda. Los 3 personajes, y sobre todo los hermanos, los 3 hermanos, están siendo tensionados por algo clave, Diego. Primero y fundamental, porque sienten vergüenza por el padre. Segundo, porque hay una corriente en la época que se deja ver en uno de los hermanos, que es el nihilismo,
o sea, destruyamos todo porque el mundo es un cambalache y hay que matar a todo el mundo, y tercero, por la tradición religiosa. Entonces son búsquedas diferentes. Sobre esta novela, te va a llamar la atención, pero ¿quién ha hecho un análisis? Bueno, nada menos que el frío señor austríaco, ¿no? El Segismundo, quien obviamente, te imaginarás que un hijo mate al padre tiene que ver con el complejo del famoso rey de Tebas. Por supuesto, ¿Cómo le ha dado de comer? ¿Cómo les Dios santo, claro, para decir que ese es el gran móvil, ¿no? Y que Dostoyevsky con eso revela, obviamente, no solo su complejo edípico, no creo que haya matado al padre, porque el padre de hecho lo mataron por otras circunstancias, pero que también revelan ciertas facetas de psicótico que tenía Dostoyevsky, sin tener en cuenta que Dostoyevsky sufría epilepsia, ¿no? Que me parece que es un hecho más que clave. Pero bueno, dejemos ese análisis porque no tiene ninguna importancia. Lo interesante de ver, claro, lo interesante de ver es dónde está la trascendencia en este caso, porque hemos hablado, perdón, de las facetas de la inmanencia, un poco del argumento y demás. ¿Dónde está en los hermanos Karamazov? La trascendencia no está presente solamente porque se aparezca Cristo en una leyenda que le cuenta, que en realidad es un sueño y demás, sino fundamentalmente, esencialmente, está en la búsqueda de la salvación del ser humano en tanto ser humano en sí, para construir, para aspirar a la construcción de una comunidad ideal. Dostoyevsky se nota mucho en El idiota, ¿no? Donde también el príncipe Mishkin es un poco un idiota porque piensa como un niño, y piensen ustedes que en la Biblia se dice sed como niños, o sea, ahí está el lenguaje bíblico constante. En Dostoyevsky está la idea de que hay seres humanos que él llamó, ojo con esta palabra, Diego, que él llamó superhombres. Sí. Por eso era el novelista preferido de Federico, claro, de Friedrich. Estos superhombres no son ni más ni menos que de un deseo de una comunidad utópica en la que se relacionen aquellos seres que están en comunión consigo mismos, que están en comunión con la trascendencia. No se ha leído mucho esto, valga decirlo. Siempre se habla de los héroes de Dostoyevsky como héroes que están dominados por ciertas pasiones, pero hay un sueño en relación con la utopía, una utopía cristiana que para los rusos tiene que ver justamente con que la Rusia zarista es un espanto, pero que nace del corazón de los hombres, nace del alma de los hombres. Por eso lo que decíamos al comienzo, ¿no? Represento las profundidades del alma humana. En las tensiones del alma humana está lo que podríamos decir la cosmovisión dostoyevskiana del hombre, arrojado al mundo, sí, arrojado al mundo, es verdad, pero fundamentalmente para que se descubra a sí mismo y para que se le cayó algo, profe. Sí, perdón. Y para que se deje provocar por el mundo. Por eso es muy fuerte, y está muy bien lo que vos analizabas, el argumento de crimen y castigo, ¿no? La provocación que lleva a que el hombre o se condene o se salve. Exactamente. Es decir, ahí me parece que está la grandeza en Dostoyevsky. Algo que estoy pensando mientras vos analizás es justamente este concepto que me gusta pensar como el movimiento del espíritu, el espíritu humano. Bueno, en eso es un romántico. Que es mucho más potente, me parece, que solamente decir, bueno, acá hay una mirada filosófica, psicológica sobre la condición humana y qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, hay algo mucho más potente y mucho más difícil de dilucidar, porque, digo, me encantó esto que dijiste, ¿no? Hay una trascendencia y una tradición sobre esta trascendencia que en Dostoyevsky se puede palpar, pero con mucha agudeza, o sea, con mucha pericia en la lectura, no en la primera línea, justamente. No, exacto. Yo no me animo a decir que Dostoyevsky es un escritor de la tradición y tal, como lo que solemos... No. Pero sí es algo, así como de Nevi, ¿no? Como lo decíamos en el programa de Nevi. Es uno de esos escritores que encontraron la forma de pensar y poetizar aquello que no se puede decir con palabras o con una novela realista
y ya, o con la fantástica y ya. Si el encuentro con Dios no es un tema de la fantástica, ¿qué nos queda, no? Es decir, claro, ese encuentro y esa realización exactamente. del sí mismo, que me parece magnífico. Exactamente. Ese super hombre que es el supra hombre, en realidad. El Ujú, Untermensch, claro. no, el Untermensch no, ¿cómo es? Lo dice Nietzsche, no me acuerdo. Sí, Bueno, en alemán, ¿no? El Menschen, ¿no? claro. Los hombres superiores son aquellos hombres que han logrado trascender justamente la coyuntura de la inmanencia, de lo inmediato, para llegar a ese estado, a ese estadio superior, y Dostoyevsky lo encontró en la literatura. Eso es lo que nos interesa de su obra, Exactamente. de lo que hemos leído de él. Teniendo en cuenta que en su novela El idiota, que pone al príncipe Mishkin como un idiota, Sí. ¿no? Porque él siempre juzga a los seres humanos con una mirada de niño. Uh-huh. Dostoyevsky es el idiota. Sí. Dostoyevsky quiere que la humanidad se juzgue a sí misma con la mirada de un niño, es decir, con la inocencia. Sí. En ese sentido, bueno, muchos dirán se construye esa utopía. Está bien, pero fundamentalmente porque en la esencia del alma, que uso su palabra porque es la que él fundamentalmente usa, en esa búsqueda del alma de un hombre está el alma del hombre en general. Por eso se ha dicho, es el gran pintor del alma del pueblo ruso. En realidad, yo creo que supera esa esencia, dándose cuenta de que las contradicciones naturales de cada pueblo, y él, por supuesto, las vivía en Rusia muy claramente, son contradicciones que tenemos todos los hombres. Por eso Dostoyevsky, no importa que sea ruso o que sea chino o lo que fuere, sino que supera ese contexto que tiene la literatura para llevarnos, no importa que el personaje se llame Alyonka, Alyoshka, Minushko y que sean rusos hasta el tuétano, sino que fundamentalmente es perfectamente posible que sea representativo de los seres humanos de cualquier parte. Claro. Yo recuerdo, Diego, vos sabés que Borges hizo un prólogo a Los Endemoniados. Uh-huh. Y Borges dice en el prólogo a Los Endemoniados, no lo tengo a mano, pero recuerdo su palabra, dice que cuando él lo lee a los 15 años, dice, tuve la sensación de que esos hombres en la estepa rusa eran muy parecidos a los hombres de nuestra llanura. Uh-huh. Dice, no quiero decir que sean gauchos, pero sí que tienen tanto... ¿Por qué? Porque ha superado tomando el color, porque la frase de Dostoyevsky, no lo olvidemos, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Claro. Es de alguna manera... tomo a los rusos, porque soy un ruso como característica, pero en el fondo voy hacia la esencia del ser humano. Absolutamente. Eso es lo interesante, ¿no? Estoy buscando acá, porque tengo la obra de Borges, justamente, a ver si encuentro ese prólogo. Fíjate en el prólogo de Los Endemoniados. Sí. Y Diego, ya que estás buscando, para de paso llenar el vacío, ¿no? Vos sabés que Dostoyevsky sentía una enorme admiración por una novela que nosotros amamos. Uh-huh. Que es el Quijote. Sí. Cuando le dijeron que el idiota era de alguna manera lo representativo de algo, de un personaje que luchaba contra el mundo, él dijo, es un caballero triste, dice, como el gran personaje de Cervantes. O sea, el idiota es también una especie de Quijote que está luchando contra un mundo no para deshacer en tuertos, como lo hace el Quijote y con todo la autoconciencia, y ahora voy al término, sino fundamentalmente poniendo la mirada del niño ante un mundo corrupto. Y una de las características, Diego, hemos hablado tantas veces, la novela, si llega a la autoconciencia con Cervantes, quien retoma esa autoconciencia es de alguna manera el gran Dostoyevsky. Porque es la persona que se permite hasta renovarla, ¿no es cierto? Por eso el código de lectura que proponemos es a Dostoyevsky fuera de los lugares comunes. Digo, ¿se puede leer a Dostoyevsky desde el realismo psicológico? Sí, se lo puede leer desde, qué sé yo. Por supuesto. Por supuesto que sí, pero me parece que leerlo en esta clave que tratamos nosotros de proponer con estos medios rústicos que tenemos, me parece que es mucho más denso
y no tan voluminoso. No sé si claro, sigo con claro, exactamente. con esa analogía, Metáfora. ¿no? Claro. Metáfora, es decir, no estoy en contra. Acá está, Dostoyevski y los demonios, biblioteca personal. Está en la biblioteca personal, justamente en el tomo 5 de las obras completas. Digo, vayan a Dostoyevski con lo que deseen, pero proponemos una mirada por ahí un poco más cercana a nuestros temas y que de alguna manera esto que dijiste de la autoconciencia me parece muy interesante. Se van a encontrar con un autor que una vez que puedan superar por ahí la densidad de sus páginas o la cantidad de textos que se nos caen encima, van a encontrar un autor magnífico. Y acá cito a Borges literalmente. Estudió y expuso las utopías de Fourier, Owen y Saint-Simon. Fue socialista y paneslavista. Yo había imaginado que Dostoyevski era una suerte de gran Dios insondable, capaz de comprender y justificar a todos los seres. Me asombró que hubiera descendido alguna vez a la mera política que discrimina y condena. Es decir, es una estepa. Acá está lo que dijiste. Leer un libro de Dostoyevski es penetrar en una gran ciudad que ignoramos, o en la sombra de una batalla. Crimen y Castigo me había revelado, entre otras cosas, un mundo ajeno a mí. Inicié la lectura de Los demonios y algo muy extraño ocurrió. Sentí que había regresado a la patria. La estepa de la obra era una magnificación de la pampa. Bárbara Petrovna y Estefan era, pese a sus incómodos nombres, viejos argentinos irresponsables. Exactamente. Viejos argentinos irresponsables, claro. Por eso la presencia de Dostoyevski en la literatura mundial lo ha sacado del color local de lo ruso, para convertirlo realmente en, como dice Borges, en una especie de Dios. Sí. De hecho, mira, no tenía esa frase en mente porque lo leí hace mucho, recordaba lo de la estepa, pero tener en cuenta que esa frase de Borges, ¿no? Que era un Dios, considerar que tiene relación con lo que decíamos. Dostoyevski está en diálogo con Dios. Totalmente. No es un diálogo, por eso los diálogos son hasta el infinito, ¿no? Son como seres humanos que están arrojados en el medio de la nada, podríamos decir, para dialogar sobre la profundidad del alma, ¿no? No sobre la contingencia. Excelente, Seba. Me parece una conclusión perfecta y no creo que agregarle algo más sería arruinar el tema que estamos charlando. Así que, bueno, ¿les parece? Vayan, lean Dostoyevski, reléanlo, búsquenlo, empiecen si quieren por las obras breves, recomendamos El jugador, El doble, El idiota. Y Noches blancas, ¿no? Noches blancas también, que es una obra hermosa. Pero bueno, vayan a él, reléanlo, como decimos, y Seba, nos estaremos encontrando nuevamente, no sé cuándo ni cómo, pero ojalá que podamos volver a vernos, o por lo menos que los espectadores nos puedan volver a ver en diferido, pero en vivo. Perfecto, Diego. Yo tengo mucha ansiedad por eso, ¿eh? Sí. Sí. Así que bueno, les mandamos un saludo enorme. Si nos estuvieran viendo, seguramente verían nuestras caras de alegría al saludarlos y al decirles que aquí estamos y a pesar de todo seguimos leyendo. Seba, te mando un enorme abrazo a la distancia y espero que nos podamos ver pronto. Lo mismo, Dieguito. Un abrazo enorme y un cariño enorme a todos nuestros oyentes. Gracias, Eva. Nos vemos el próximo lunes o cuando sea en una nueva emisión de La Última Página. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Faltó el adiós, gracias. Adiós, gracias. Chao a todos. Nos vemos. Nos vemos.